presidente Obama lo que encuentra, y por lo que lo eligen los electores, es por un gran problema económico que hay, una gran crisis económica. Y evidentemente la población lo va a juzgar a él cuando él salga, no por las acciones que él tenga en política exterior, sino por las acciones internas. Sí. Contrario a otros presidentes, como fue el caso del presidente... Nixon con la guerra de Vietnam. Nixon con la guerra de Vietnam. Reagan contra él los secuestrados en Irán. Correcto. A cada presidente la población lo ha juzgado por una razón, por algo. A Clinton fue la economía también. Completamente. Entonces, está claro que es la economía. Sí. Entonces, si vemos esto, es posible que dentro de la agenda del presidente esté no solamente hacerle concesiones con respecto a la guerra de Irak o a la guerra de Afganistán, o las bases, la cárcel de Guantánamo, sino también la agenda que tenían los de la derecha norteamericana para América Latina. Es decir, establecimiento de bases militares en Colombia. Estamos hablando del país que geopolíticamente para ellos es, en el ajedrez, es el más importante porque hace fronteras con 4 países, de los cuales 3 son de izquierda, y los liga a través de Panamá con el resto de la región, o sea, de Centroamérica. Es un punto clave para ellos, Colombia. Entonces, esa agenda pendiente que tenían desde el Plan Colombia, parece que la derecha quiere seguir la trocha y mocha, especialmente por los desafíos del presidente Chávez y por la emergencia de Brasil como potencia. Realmente yo soy de los que piensa que en la práctica y en esencia a ellos aunque no lo digan, les molesta más la emergencia de Brasil como potencia que las alaracas que hace el presidente Chávez a veces y las bullas que hace el presidente Chávez. Ellos saben que Venezuela no es una amenaza militar, en cambio, pero tampoco una amenaza política, ni siquiera una amenaza geoestratégica importante. Brasil sí lo es. Gedeón hablaba hace unos minutos sobre esa relación especial que tiene el presidente Obama con América Latina, que es como dejar a un lado los problemas de América Latina y concentrarse en los factores de la crisis interna que él está manejando, que empezó justamente en Estados Unidos, porque hay que ver que esta crisis financiera, si hay un responsable internacional de ella, son las finanzas, los centros financieros norteamericanos. Así es. Que mediante todos estos recursos de las compañías de los bancas de inversión, pues creó, vamos a decir, un tranque financiero internacional que condujo necesariamente a lo que estamos viviendo hoy. Un ejemplo de ese fenómeno de dejar a América Latina a un lado, a los grupos conservadores que manejen en buena medida o marquen la pauta en la política internacional, se reflejó en la Cámara de Representantes para la aprobación del el plan de salud del presidente, que hubo que negociar con unos congresistas republicanos que condicionaron el apoyo para que se dejara en libertad el proceso de negociación que se estaba dando en Honduras. Es decir, se hizo un trueque de aprobación del Plan Nacional, que es una medida de política interna, a cambio de lo que estamos viendo, esa indefinición grosera ya que se está viendo de la posición norteamericana en Honduras. El apoyo a la restitución del presidente Zelaya, que lo asumió Estados Unidos junto con América Latina, prácticamente ha desaparecido. Y ya han dicho con bastante claridad de que apoyarían el proceso de elecciones que se va a dar, se restituya el presidente Zelaya o no. Así es. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ahí tenemos una de las evidencias más claras de que la preocupación presidencial de Obama está muy centrada en los factores internos y que su preocupación se traslada al exterior cuando la conflictividad tiene una trascendencia internacional mucho mayor, que no es el caso hondureño en buena medida. Estos pobres países pues tienen en la geopolítica poco que decir, tienen poco que decir también en materia de la economía internacional y por tanto pues dejar y resolver el problema hondureño a un lado pues se puede negociar, como hemos visto. Una cosa diferente es la situación que se da, que viene a corroborar de lo que hablaba Gedeón, y probablemente por lo que el contexto también que implica Europa, la crisis de los misiles que se iban a instalar en Polonia. El presidente renunció a la instalación, pero no lo está haciendo frente a América Latina, lo está haciendo
al contendor de la Guerra Fría principal. Y por tanto, allí se habla ya de una confrontación que de fría puede fácilmente llegar a caliente. Y en ese terreno, desde antes del proceso de Guerra Fría, digamos que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 1949 se detonó la primera bomba atómica en Rusia, el proceso de negociación se hizo político. Y pasamos de la confrontación directa, de detente, a todo un proceso de negociación posterior de la convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque la contención era un hecho. No es posible dirigir los procesos políticos internacionales y llegar a una confrontación total como era la posición anterior norteamericana, porque ello implica ya la destrucción de ambos bloques. Así es. Hoy día lo que estamos viendo entonces con relación a América Latina es esto, como bien ha explicado Gedeón, ese dejar hacer y fomentar. Fíjate que Estados Unidos no es casual que sea Colombia. El desmantelamiento de la base de Manta, sí, en Ecuador, que era una base. ¿Por qué 7 ahora? Son 7 bases. Sí. ¿Es eso con un objetivo básicamente militar? El presidente Samper, en un artículo que publica hoy en El País, dice que hace 10 años ya estaban en el propio Congreso alguna información llamando al establecimiento de un llamado sistema de vigilancia estratégica en toda América Latina, sobre todo dirigida por los recursos que se están desarrollando en América Latina. Y agregaría más, como bien dice Gedeón, la vigilancia básicamente se va a establecer alrededor de la Amazonía, porque allí están las riquezas acuíferas más grandes del planeta, allí están riquezas petroleras, petroleras, minerales más gigantescas, las forestales más grandes, y está el país enclavado en la Amazonía más poderoso de América Latina y que ofrece la perspectiva de una nueva potencia emergente, como ya está siendo reconocido internacionalmente. De manera que dejar que estos grupos de derecha restablezcan esa modalidad trasnochada, cuasi oligárquica, como se está viendo en Honduras, parece ser que es el negocio de la política exterior norteamericana. Eso me parece que por ahí es que anda la cosa. Yo quiero introducir un elemento, a ver qué les parece a ustedes. Yo recuerdo hace muchos años que se hablaba de que el nombramiento de embajadores en América Latina por parte del gobierno norteamericano dependía mucho de los grupos económicos que financiaban la campaña del presidente de turno. Digamos, Juan Pérez, que tiene en su bufete de abogado un distinguido abogado, pero que se dedica a negocios de madera en Nicaragua, que tiene una asociación en Nicaragua, apoya a tal presidente, tal candidato de los Estados Unidos, con tal de que le nombre a su abogado tal, cuando gane, de embajador en Nicaragua, para que cuide sus negocios. Así es. Recuerdo que se hablaba como Howard Hughes, sí, no sé si fue con Truman o con Eisenhower, pues tenía su gente, le pedía, yo quiero que usted me nombre a fulano, yo le tengo a usted, para que usted vea que ya le hice el trabajo, ya le tengo al hombre suyo que usted necesita en Costa Rica o en Nicaragua o en tal. Entonces yo lo que cotejando esas informaciones de prácticas del poder, que así es que operan, ¿no? O sea, yo necesito a fulano de tal en Moscú porque yo me estoy dedicando a tal negocio. Bueno, la pérdida de presencia norteamericana, de inversiones norteamericanas en América Latina, la pérdida de importancia para empresas norteamericanas de comercio en América Latina. Si uno se pone a ver el papel que juegan, en qué posición están los Estados Unidos ahora para Brasil, para Chile, para Argentina, Estados Unidos ha perdido principalía. Es decir, el principal socio comercial de Brasil no es Estados Unidos, no lo es. No. De Chile tampoco. Claro. Uno diría, bueno, la dictadura de Pinochet, se adueñaron del país. Eso no es así tan como lo puede pintar un cabeza caliente, no. Pero tampoco lo es de Argentina. En fin, o sea, ha habido una diversificación de las exportaciones en América Latina y de las inversiones también, de la captación de inversiones, lo que también podría llevar a un desinterés de parte de la política norteamericana